Más que un taller es una charla de Cuaresma, porque realmente para un taller necesitaríamos más tiempo, ¿sí? Cuando hablamos de un taller necesitamos pues poner en práctica aquello que vamos reflexionando, que vamos aprendiendo. Aquí la idea es poderles ofrecer pues simplemente algunas pistas para ir viviendo nuestro tiempo de Cuaresma, ¿sí? Y quiere esto estar en continuidad también con lo que ya vimos en el tema de Adviento, ¿no? Sí, estoy compartiendo pantalla, ¿sí se ve? Sí, padre. Ok. Entonces les decía que pues vamos a retomar algo de lo que vimos en el tiempo de Adviento en cuanto a la metodología de acercamiento, ¿sí? Y si algo de lo que voy diciendo no es claro, pues por favor mandan un mensajito ahí en el chat, ¿sí? El catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda cuál es el sentido de la liturgia, de la celebración litúrgica. Ahí tenemos el número, el 1104. La liturgia cristiana no solo recuerda los acontecimientos que nos salvaron, sino que los actualiza, los hace presentes. Es decir, no solamente recordamos, ¿no? Así como cuando abríamos nuestros álbumes viejos de las fotos, ¿no? Sino que lo vivimos nuevamente, ¿sí? El misterio pascual de Cristo se celebra, no se repite, sino es una mera repetición o ritualismo, sino una celebración, ¿no? Son las celebraciones las que se repiten, en cada una de ellas tiene lugar la efusión del Espíritu Santo que actualiza el único misterio. Sabemos que en nuestra acción litúrgica, pues claro, está la implicación de todos nosotros, pero el gran actor ahí es el Espíritu Santo que nos regala su gracia y que quiere ir formando en nosotros el rostro de Jesús, el rostro del Hijo, y hacernos participar de su sacerdocio. En la Constitución sobre la liturgia del Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, se nos dice que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, ¿sí? Ahora, el catecismo, unos numeritos más adelante, al hablarnos del ciclo litúrgico, que ahí lo tenemos representado de un modo así muy sencillito. El pueblo de Dios desde la ley mosaica tuvo fiestas fijas a partir de la Pascua para conmemorar las acciones maravillosas del Dios Salvador. Para darle gracias por ella, perpetuar su recuerdo y enseñar a las nuevas generaciones a conformar con ella su conducta. Entonces no era solo un recuerdo, ¿sí? Se conmemoraba la acción de Dios en favor del pueblo, pero también se agradece, por eso celebramos, se afianza en nuestra identidad, dice quiénes somos, porque desde ahí nos entendemos, y también nos dice cómo ser, ¿verdad? Ser agradecidos, ser pueblo de Dios, ser comunidad de hermanos, ¿sí? En el templo de la iglesia, situado entre la Pascua de Cristo, ya realizada una vez por todas, y su consumación en el reino de Dios, el cumplimiento final, la liturgia celebrada en días fijos está toda ella impregnada por la novedad del misterio de Cristo, ¿sí? Entonces tenemos algunas fiestas que son movibles, como va a ser la Pascua, pero otras como la Navidad o simplemente la Pascua semanal, que es el domingo. Pues todo esto nos quiere ayudar a impregnar nuestra vida de la novedad del misterio de Cristo, ¿sí? Y también para nosotros vale esto, ¿no? Dar gracias a Dios por lo que celebramos, perpetuar su recuerdo y enseñar a las nuevas generaciones cómo conformar nuestra vida con lo que vamos a celebrar, ¿sí? Y aquí entramos entonces
ya a lo que les decía y les había podido compartir o habíamos podido ver con algunos en el tiempo de Adviento, 3 etapas de las liturgias celebradas. La liturgia, donde la palabra de Dios tiene un papel importantísimo porque es también ahí donde se va plasmando como la tonalidad, el color de cada celebración, pues necesitamos acercarnos por diferentes vías, todo para lograr ese encuentro con el Señor, ¿sí? Entonces, un primer nivel de acercamiento a la palabra de Dios tiene que ver con lo que sería la cuestión de comprensión, si queremos ponerle una palabra, así como adornada, pues el nivel teológico, ¿no? De estudio. Aquí la palabra, pues nos conduce a la comprensión del misterio que celebramos, ¿no? Si es la encarnación del Verbo o es la muerte del Hijo de Dios, su resurrección, ¿de qué estamos hablando, no? Y ahorita, si nos fijamos desde el miércoles de ceniza, ya el tono de las lecturas cambió a lo que habíamos estado escuchando en el tiempo ordinario y cambia mucho más en relación a lo que escuchamos en Navidad y en Adviento, ¿sí? Y necesitamos ir entendiendo eso, a ver, ¿por qué están estas lecturas aquí? ¿Por qué ahora este es el tono que se nos presenta? Porque en el caso concreto de la Cuaresma estamos en un periodo que nos lleva a prepararnos a la Pascua, ¿sí? En esta primera etapa de comprensión, de ir aclarándonos también las dudas que puedan surgir en nuestra mente y en nuestro corazón de algunas tradiciones, usos, costumbres del pueblo de Israel, porque a final de cuentas, pues nuestra Biblia surge ahí y en un contexto y en un tiempo muy lejano al nuestro, hay cosas que necesitamos ir entendiendo. Para eso muchas veces ya simplemente las notitas que traen nuestras Biblias en la parte inferior de cada página nos pueden servir. Y también, pues la formación que vamos recibiendo, por ejemplo, en los cursos de Biblia, en los talleres, etcétera, ¿no? Y aquí es importante que también tengamos esta disposición de búsqueda, ¿sí? Por eso decimos, como está ahí en la diapositiva, en esta etapa la mente busca y la palabra es objeto de reflexión. Ojo, no es ir luego, luego, entonces, ¿qué tengo que hacer? Detengámonos un momento a comprender, porque si no comprendo qué es lo que estoy escuchando, el qué hacer, pues también va a estar un poco desviado, ¿sí? Entonces necesitamos primero irnos deteniendo para comprender de qué se trata, cuál es la intención de este texto, ¿sí? El misterio estudiado es la fuente de la propia identidad, el misterio del Hijo de Dios hecho hombre, el misterio que estamos celebrando, que siempre es el misterio pascual, pues nos dice quiénes somos. Somos ese pueblo rescatado, ¿no? Somos ese pueblo eh, que el Señor, por amor a nosotros, enfrenta el mal y lo combate para rescatarnos. Somos ese pueblo invitado a hacer como Jesús ese camino de 40 días por el desierto para prepararnos al encuentro con Él, ¿no? Pero entonces desde ahí también nos vamos a ir entendiendo de un modo nuevo. Aquí hay que tener cuidado con un cierto riesgo que se nos puede presentar, que es el de querer intelectualizar todo, ¿no? Que todo se explique, podríamos decirlo casi matemáticamente, y no porque tengamos algo contra las matemáticas, pero sabemos que aquí es lo que está en juego es nuestra vida, la vida del pueblo de Dios, la vida de cada uno de nosotros, de nuestras comunidades. Entonces, no queramos intelectualizar o racionalizar todo y que al centro esté yo con mis brillantes deducciones, con mis brillantes teorías, sino eso que el Señor me fue regalando para ir comprendiendo mejor su palabra, que me va a ayudar a saborearla mejor. Hasta aquí vamos bien. ¿Algo que no quedara claro?
Seguimos entonces. El siguiente momento o la siguiente etapa en este acercamiento a la palabra de Dios en la liturgia que celebramos tiene que ver con un encuentro o con el encuentro con el Señor. Si lo queremos poner así en una palabra elegante, ahí la tienen, es esto de la teofanía, que quiere decir manifestación de Dios, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque se trata ahora que ese misterio del amor de Dios, ese misterio que es Dios mismo, y no pensemos en el misterio como algo oscuro, oculto, sino algo que va más allá de nosotros. Ahora toca ese misterio que hemos tratado de ir comprendiendo o acercándonos con nuestra comprensión, ahora se trata de contemplarlo, ¿sí? De verlo, de escucharlo, de que toda nuestra persona con nuestros sentidos, nuestra sensibilidad esté delante de este misterio que es el Dios que tanto nos ama, ¿sí? Y que nos dispongamos a contemplar un rostro. Esto que vamos escuchando, esto que vamos leyendo en la palabra de Dios, ¿qué rostro de Dios nos presenta? ¿Sí? Hoy que el Evangelio nos presentaba cuando Jesús dice, y aquí hay uno más que es más que Jonás, ¿no? Y aquí hay alguien que es más que Salomón. Ya ahí hay algún rasgo, ¿no? Entonces, ¿quién es ese que es más que Salomón, que es más que Jonás, que es más que los personajes de la historia? ¿Quién es? ¿Y cómo es para que pueda entonces yo establecer una relación personal? Pues con Él, con Dios que pronuncia esta palabra, ¿sí? Entonces se trata de contemplar ese rostro para que se dé un encuentro y se establezca una relación. Y entonces, naturalmente, el centro ya no soy yo. Lo que les decía, todo lo que logro yo entender, todo lo que yo logré mm, deducir, sino lo que Dios me va regalando de Él mismo, de cómo lo voy entendiendo, de cómo lo voy experimentando, ¿sí? Ahora se encuentra en lo que se dona gratuitamente y le hace descubrir la propia verdad. Entonces, en la medida en que me voy encontrando con este amor de Dios desbordante, que me dice que Dios es así, eso luego me ilumina también para entenderme yo mismo. ¿Quién soy? La que tenía padre no, Soy aquel de ese color. por el que Dios viene. Soy aquel por el que el Señor entrega su vida. Soy aquel amado profundamente por el Señor. ¿Sí? Aquí también hay un riesgo, un cierto riesgo al que hay que poner atención. ¿Sí? Que es querer ver, sentir y entenderlo todo. Pero ojo, si aquí ya nos vamos abriendo a una relación, a otro, que es Dios, pues no podemos forzar a que Él responda cuando yo quiero a lo que quiero como yo quiero, sino que necesito dejarlo en libertad y por eso habrá que pasar largos silencios, ¿no? Que me permiten y me invitan a como a desmenuzar y a saborear aún más aquello que el Señor me ha regalado. Pasar largos silencios que me hacen volver a ver mi realidad y mi persona, pero con ojos nuevos, como nos enseñaba el padre Félix, que decía ver por los ojos de Jesús, ¿sí? Entonces que podamos vernos por los ojos de Jesús, ¿sí? Hasta aquí vamos bien. Algo que no quedara claro, si me mandan ahí algún mensajito. Si no, seguimos adelante. Y la tercera etapa de la palabra de Dios en la liturgia celebrada, la vivencia.
Y ahí nuevamente, ahí está una palabra dominguera para quien la quiera aprender, la teopatía, ¿no? ¿De qué se trata este nivel? Como vemos ahí, no se trata solo de ver o de reflexionar, sino de vivir, de conformar nuestra vida con lo que la palabra de Dios nos revela en este misterio que celebramos. Si fue la espera del pueblo de Israel, lo recordamos eso sobre todo en el Adviento, pero ahora sobre todo su camino hacia Jerusalén, el camino de Jesús hacia Jerusalén, que en el Evangelio de Lucas inicia muy temprano, desde el capítulo 9, ¿no? Y es un camino muy importante porque es donde va a ir formando a su comunidad, pero en donde también nos vamos a dar cuenta de qué pasa en el corazón de Jesús, ¿no? Se trata de conformar nuestra vida con la pasión y muerte del Señor, para participar también entonces de su resurrección, ¿sí? Y como dice ahí, es recorrer el camino del Hijo de Dios y que el Padre pueda encontrar este mismo camino en nosotros. Nuestra vocación bautismal es ser hijos al modo del Hijo que es Jesús. Y sabemos que esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros y que estamos llamados a favorecer, a secundar. Sí, por eso, eso es lo que el Padre busca en nosotros, el rostro de su Hijo. Y si nos vamos configurando con Él, entonces también nuestro corazón. Y ahí es donde vamos compartiendo los sentimientos de Jesús. Y eso, si bien, pues es común a todos los cristianos, para nuestra espiritualidad, pues es todavía más, ¿no? Es una tarea importantísima. Es lo que Jesús tantas veces le revela a Conchita, ¿no? Le manifiesta esto de compartir sus sentimientos, ¿no? Se trata entonces de vivir la palabra con pasión, ¿no? No por obligación, no por amenaza, sino con pasión, con decisión, con compromiso, ¿sí? Sabiendo que en este contacto y en esta decisión y en este esfuerzo por vivir la palabra de Dios y conformar nuestra vida con ella, pues van a surgir nuestros demonios, y no porque necesariamente estemos enchamucados, ¿no? Sino porque muchas veces están nuestros modos aprendidos de entendernos, de relacionarnos con Dios, ¿no? Surgen muchas veces también nuestros temores, nuestra fragilidad, nuestra inseguridad, nuestras heridas que si no les vamos trabajando, luego a veces nos pasan la cuenta y terminamos por lastimarnos más y lastimar a otros, ¿no? O estos fantasmas que son como esos temores que luego cuando finalmente los podemos ver a la luz de Dios no son tan reales, pero aparecen y entonces pues es la lucha que se traba en nuestro interior, ¿no? Y es muchas veces luchar con Dios o pedirle al Señor que sea Él nuestro aliado, ¿no? Para poder encarnar la palabra de Dios. Hasta aquí hubiera algo que no queda claro. Seguimos entonces. Entonces, este es, digamos, como el método que quisiera sugerirles o proponerles para acercarnos ya al tema concreto de la cuaresma. Entonces, en un primer nivel, veamos así algunas pistas muy breves que nos permitan acercarnos al sentido de la cuaresma. ¿Cuál es la teología que está a la base? ¿Sí? Para que lo podamos comprender mejor, ¿no? Y lo primero que no hay que olvidar es que la cuaresma se interpreta teológicamente a partir del misterio pascual, ¿sí? Que celebramos en el triduo sacro, en el triduo pascual. Y con los sacramentos pascuales, sobre todo, pues en muchas comunidades persiste esta costumbre que es muy hermosa y muy significativa de los bautismos en Pascua, porque sería como el momento más indicado, ¿sí? Pero el objetivo es la Pascua,
Es a donde se concentra nuestra atención. La cuaresma es camino, no es el fin en sí mismo, ¿sí? Es curioso que nuestros cristianos se preocupan más por si fueron o no el miércoles de ceniza, a si fueron o no el domingo a misa. Cuando la ceniza es un sacramental, no es un sacramento. Y la Eucaristía sí es un sacramento, ¿sí? Y a veces nos preocupamos más por cumplir esa práctica que es un poco más devocional, es un signo exterior que ojalá represente lo interior, como es la ceniza, cuando lo verdaderamente importante y donde celebramos el misterio pascual cada semana es la Eucaristía y a veces es la que se nos puede perder de vista, ¿sí? El acento que necesitamos darle entonces a la cuaresma no es tanto el de, el de las prácticas penitenciales, ¿sí? Cuanto a la acción purificadora y santificadora del Señor. Que eso sabemos que es su culmen es la Pascua, porque es la victoria sobre la muerte. Entonces, el acento va ahí. Que eso luego ilumine nuestras prácticas penitenciales, como son el ayuno, la oración, la limosna, está muy bien. Pero lo importante es reconocer que el que nos salva, el que nos purifica, el que nos santifica es el Señor. Entonces se trata de permitirle su acción, que estos otros medios nos dispongan a recibir esta acción de Dios, pero no es algo que recibimos por méritos nuestros, ¿sí? Y como vemos aquí, las obras penitenciales son el signo de la participación en el misterio de Cristo, que hizo penitencia por nosotros ayudando en el desierto, ¿sí? Pero entonces es un participar para configurarnos con Él, porque ese es nuestro objetivo, no el de solamente hacer sufrir a nuestro cuerpo, privarnos, es participar, configurarnos con Jesús, ¿sí? Recordemos también que la cuaresma tiene un carácter especialmente bautismal, ¿sí? Porque es sobre de ese el que se funda lo penitencial. Bautismal porque ya decíamos que nuestra vocación es bautismal, ¿sí? Y esa vocación bautismal es la santidad, que es conformar nuestra vida con Jesús. Cuando se acaba eso, nunca es el camino de toda nuestra existencia. Y donde, al toparnos con nuestra fragilidad, con nuestra posibilidad de equivocarnos, de fallar, de pecar, entonces tiene sentido lo penitencial, pero no es al revés. Recordemos simplemente cómo se reciben los sacramentos. Primero nos bautizan, que es la puerta de entrada a la fe, y después, cuando es necesario, recibimos el sacramento de la reconciliación, la penitencia, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos renovar es esa conciencia bautismal, donde claramente la penitencia, la reconciliación nos van a ayudar a eso, ¿sí? Es el tiempo también de la gran llamada a todo el pueblo de Dios para que se deje purificar y santificar por su Salvador y Señor. En esto San Pablo tiene un texto bellísimo, ¿no? En Corintios. Les pedimos por la misericordia de Dios, déjense reconciliar por Dios. Déjense, casi casi como permítanle a Dios que los vuelva a abrazar, ¿no? Entonces es dejarnos purificar y santificar por Él. Sabemos que sí, la práctica de nuestras penitencias, las prácticas que ya dijimos, ayuno, oración, limosna, nos ayudan, pero tienen que ser, como vemos aquí, algo interior y asumido personalmente. No solo exterior, voy porque todos van, lo hago porque todos lo hacen, sino cuál es el sentido que yo quiero darle. Para mí, ¿qué implica esto?
El Papa, de hecho, en varias ocasiones ha invitado a decir, bueno, haz tus obras actualizadas a este tiempo, ¿no? Evita la crítica, usa un poco menos tu celular, etcétera. Y podemos buscar estos gestos también de solidaridad, pero que sean prácticas que nos dispongan para dejarnos purificar y renovar por el Señor, ¿sí? Que también se vale compartirlas o aprender de lo que otros nos dicen también, pero que no sean algo exterior y que hago simplemente porque todo mundo lo hace, sino porque yo elijo hacerlo, ¿sí? Porque esto me dispone a un mejor modo de renovar mi vocación bautismal. También estas prácticas de Cuaresma lo que quieren ayudarnos como a ir formando en nosotros es la conciencia del rechazo al pecado como ofensa de Dios. La palabra odio es un poco fea, pues, pero como si ese repudio al pecado, ¿no? También el rechazo a las consecuencias del pecado. Tomamos conciencia de ellas, pero las rechazamos. Y eso refuerza nuestro deseo de vivir de un modo renovado, ¿sí? Esta participación en estas obras penitenciales nos hace también, pues, participar o tomar parte de la iglesia en la acción penitencial, porque no soy solamente yo. Recordemos que cada Eucaristía la iniciamos pidiendo perdón de nuestros pecados. ¿Quién más, quién menos? Pero todos tenemos algo de qué pedir perdón. Entonces, ahí pedirle perdón al Señor junto con mis hermanos, ¿no? Y también participar de la oración por los pecadores, por todos nosotros, ¿sí? Hasta aquí vamos bien, algo que no quedara claro. Entonces, decimos, este primer nivel de comprensión nos recuerda cuál es el sentido de la Cuaresma. Estamos apuntando hacia la Pascua, que es el misterio central de nuestra fe, donde queremos renovar nuestra vocación bautismal y para eso entonces nos servimos de estos medios y de este carácter también penitencial, pero para renovar nuestra vocación como bautizados, como hijos e hijas muy amados de Dios. Seguimos. En el segundo nivel, o segunda etapa que presentábamos, que tiene que ver con ese encuentro o teofanía, les propongo que vayamos viendo algunas pistas que nos da el Papa Francisco, el que tomé de su mensaje para la Cuaresma de este año, ¿sí? Entonces, el Papa nos invita o nos recuerda que la Cuaresma nos invita a la conversión, a cambiar mentalidad, para que la verdad y la belleza de nuestra vida no radique tanto en el poseer cuanto en el dar, no estén tanto en el acumular cuanto en el sembrar el bien y compartir. Y yo creo que aquí ya también hay una pista bien bonita, ¿no? Sí nos invita el Papa a recordar la llamada de la Cuaresma a la conversión, pero no dice para que nos duelan toda la serie de pecados tan malos y malvados que hemos hecho, ¿no? Sino para recrear esa verdad y belleza de nuestras vidas. Si hablamos que en nuestras vidas hay verdad y belleza, ¿qué imagen de Dios nos viene en mente? ¿Será la de un Dios justiciero y castigador? ¿O de un Dios enamorado de sus hijos, que se quiere dar en misericordia y perdón para renovar la verdad y belleza de sus vidas? Y de un Dios que además se confía en nuestras manos y cree y confía en nosotros
por eso nos invita a sembrar el bien y a compartir. Pero aquí ya hay algunas pistas, ¿no? Para ir tratando de ubicar cuál puede ser ese rostro de Dios, ese encuentro y esa relación a la que estamos llamados. El primer agricultor, el primero que siembra es Dios mismo, ¿no? Y también nos dice aquí el Papa, el primero es Dios, que generosamente sigue derramando en la humanidad semillas de bien. Y esto yo creo que no es una idea ingenua, sino una palabra muy esperanzadora, ¿no? Y también comprometedora, pero de inicio es una grande esperanza, ¿no? Dios no deja de sembrar el bien en nuestro mundo, en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Recordemos la parábola del sembrador, ¿no? Ese que siembra a volea, que arroja la semilla donde quiera, a todo mundo le da oportunidad, ¿no? Por eso el primer agricultor es Dios mismo. Recordemos el capítulo 15 también de San Juan, donde se habla de la vid verdadera, ¿no? Donde Dios es el viñador que toma en sus manos cada racimo que somos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, un Dios que derrama su semilla, que nos toma en sus manos, que nos pone atención, que nos va llevando y que conoce el ritmo de la vida, de la naturaleza. Y nos dice el Papa, la llamada es a ser colaboradores de Dios, utilizando bien el tiempo presente para sembrar también nosotros, obrando el bien. Entonces ya aquí hay un tipo de relación a la que se nos invita, ¿no? Ya se nos presentó este rostro amoroso de Dios, de este Dios agricultor, cercano a nosotros, que toca nuestra tierra, y entonces la relación que nos invita a tener es de colaboración, ¿no? No simplemente de empleado y patrón, sino de colaborador, alguien que comparte conmigo la tarea, ¿sí? Alguien capaz de emplear bien el tiempo y sus capacidades para también sembrar en nuestro mundo y obrar el bien. Entonces ya hay una invitación clara a un tipo de relación. Nos recuerda también el Santo Padre que en Dios no se pierde ningún acto de amor, por más pequeño que sea. No se pierde ningún cansancio generoso. Quiere decir entonces que este Dios que nos llama de nuevo a su abrazo, que quiere reconciliarnos con Él, que nos invita a colaborar con Él, también toma en consideración todo lo que vamos haciendo, ¿sí? No es alguien que solo califica el rendimiento, ¿sí? No es alguien que solamente a quien produce más le da más oportunidad, sino que no desprecia ningún acto por más pequeño que sea, ¿no? Y por eso, precisamente, sembrando para el bien de los demás, participamos en la magnanimidad de Dios, en esa grandeza de ánimo, ¿no? Pero yo tengo poco. Y recordemos lo que hace Jesús en Jerusalén cuando en las alcancías del templo ve a una viuda que deja 2 moneditas de poco valor y dice, ella dio más que todos, ¿sí? A ver, al parecer alguien está teniendo problemas para escuchar, no sé si los demás están teniendo problemas. A ver si se escucha. Sí, sí se escucha perfecto, padre. Yo creo que es su Sí, se computadora. escucha. Ok, Sí, bueno, sí se escucha. gracias. Entonces decíamos, recordando ese pasaje del Evangelio, Jesús llama la atención porque esa mujer dio más que todos, porque dio todo. No se quedó
en cuánto, sino el qué dio, ¿no? Y a veces nuestra atención, por desgracia, se va al cuánto, ¿no? Si doy poco, si doy mucho, si el otro dio más. Y como sabemos, siempre el jardín del vecino es más verde que el nuestro, entonces siempre los demás hacen más que yo, ¿no? Y aquí es más bien ese todo cansancio generoso no se pierde. Y a la vez que vamos sembrando, todo eso nos hace participar de esa grandeza de ánimo, ¿no? De ese corazón grande de Dios por nosotros, de ese amor inmenso. Sembrar el bien para los demás nos libera de las estrechas lógicas del beneficio personal, ¿no? Donde solamente pienso en mí, en los míos, en lo que a mí me gusta y me conviene, ¿no? Y da a nuestras acciones el amplio alcance de la gratuidad. Gratis lo recibieron, gratis denlo, ¿sí? Introduciéndonos en el maravilloso horizonte de los benévolos designios de Dios. A final de cuentas, nuestra vida de fe es un don gratuito de Dios. La salvación que el Señor nos regala es un don gratuito de Dios. Nuestra misma existencia es un don gratuito de Dios, ¿sí? Entonces, aprender a movernos en ese amplio horizonte de la gratuidad, ¿sí? La palabra de Dios ensancha y eleva aún más nuestra mirada. Nos anuncia que la siega, la cosecha, más verdadera es la escatológica, es decir, la del final de los tiempos, la del último día, la del día sin ocaso. Y esta esperanza es la gran luz que Cristo resucitado trae al mundo. Creo que ya alguna vez se los dije, ahorita que los muchachos traen tan de moda esto de no hacer spoiler de la serie, de la película, es decir, no me anticipes lo que va a pasar porque me haces perder la emoción, pues tengo el gusto y la pena de decirles que pues el gran spoiler de la historia ya no lo hizo el Señor Jesús al resucitar. Entonces, pues con la pena ya nos lo anticipó, pero al mismo tiempo qué alegría porque eso es lo que le da sentido a nuestra vida, porque ese es el valor de la resurrección, que ese es nuestro destino, resucitar como Jesús. Entonces, ese es nuestro horizonte final. Y por eso entonces todo lo que fuimos diciendo de la cuaresma, como este camino de participación, de preparación a participar vivamente en la Pascua, y ahora con todo esto que el Papa nos está diciendo, con esta invitación a aprovechar nuestro tiempo y ser colaboradores de Dios, ¿no? Y entrar en esa lógica de la gratuidad, del don gratuito que embellece la vida de todos, ¿sí? La resurrección de Cristo anima las esperanzas terrenas con la gran esperanza de la vida eterna e introduce ya en el tiempo presente la semilla de la salvación. Nos decía, ese es nuestro horizonte. Y qué bueno que lo conocemos, porque sabemos entonces a dónde vamos, ¿sí? La Cuaresma nos llama a poner nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Algo que no quede claro? Damos entonces este último pasito, que también está tomado del mensaje del Papa, porque eh, tiene, creo que, algunas pistas muy, muy concretitas para nuestra vida. Por eso quise ofrecerlo en este nivel de ciencia, de esa teopatía, de ese poner en práctica la palabra de Dios que celebramos, porque ya hay pistas como muy, muy, muy claras, ¿no? Y el Papa inicia diciéndonos, no nos cansemos de orar. ¿Por qué? Pues porque Jesús nos ha enseñado que es necesario orar siempre y sin desanimarse, ¿no? Y el Papa Francisco nos recuerda, necesitamos orar porque necesitamos a Dios. Pensar que nos bastamos a nosotros mismos es una ilusión peligrosa. Entonces, por eso su invitación a
No nos cansemos de orar, no descuidemos nuestra oración, no nos salvamos solos, tenemos este don maravilloso que es la oración, es la relación con el Señor que crece, que se desarrolla y que mueve nuestra vida y que quiere llenar nuestra vida, cultivémosla, ¿sí? Segunda pista que nos ofrece, no nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida, de luchar contra el mal, ¿sí? ¿Y cómo hacemos eso? No es solo a fuerza de voluntad, claro, pide nuestro esfuerzo, pide corregirnos, pide revisarnos, pero sobre todo nos dice, no nos cansemos de pedir perdón en el sacramento de la penitencia y la reconciliación, sabiendo que Dios nunca se cansa de perdonar. Ese es el modo, ¿no? Pidiendo el perdón, es decir, reconozco ese mal que hay en mí para poderlo extirpar, para poderlo ir dejando fuera, pero también dono el perdón, porque es el mal recibido que quiero también ir extirpando, ir dejando fuera de mi vida. Entonces no solamente yo pido perdón, sino también doy el perdón, que es lo que rezamos siempre en el Padre Nuestro, ¿sí? Y también no nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo. Durante esta cuaresma practiquemos la limosna, pero dice el Papa, dando con alegría. Que no se quede también en un hecho solamente interior, ¿sí? Nuestra disposición interior y nuestra relación es íntima con el Señor, pero no puede conducirnos a un intimismo, es decir, a cerrarme a todos los demás y a desvincularme de la realidad, ¿no? Entonces, no nos cansemos de hacer el bien, de salir al encuentro de las necesidades de los demás con lo que tenemos, con lo que somos, ¿sí? Pongamos en práctica el llamado a hacer el bien a todos, tomándonos tiempo para amar a los más pequeños e indefensos, a los abandonados y despreciados, a quienes son discriminados y marginados. Y comencemos por nuestros ambientes, ¿no? ¿Quién es la persona a lo mejor que más me cuesta trabajo o aquella que le ponemos menos atención o se nos pasa más desapercibida? ¿Quién tiene más necesidad aquí y ahora de esa atención, de que salgamos a su encuentro? ¿Sí? Y ya hacia el final del mensaje, el Papa nos recuerda que el ayuno prepara el terreno, la oración riega ese terreno, la caridad lo fecunda, ¿no? Estos medios tradicionales que la Iglesia nos propone y que escuchamos también el miércoles de ceniza hace 8 días, aquí están nuevamente propuestos, ¿no? Pero incluso con esa imagen, ¿no? Del campo, el ayuno prepara el terreno, la oración lo riega, la caridad lo fecunda. Y esto unido a esa práctica del amor fraterno, con que todos nos unimos a Cristo que se dio su vida por nosotros. Y empezamos a saborear la alegría del reino de los cielos cuando Dios será todo en todos. Algo que no haya quedado claro, hablen ahora o callen para siempre. ¿Alguien? Padre, yo tengo una pregunta. Dígame. Es sobre el ayuno. Las personas que están enfermas, ¿qué pasa? Si no hacen ayuno, ¿no es pecado? No, si hay ahí alguna cuestión, un tema de salud, este, no están exentas, ¿verdad? Ok, También, de hecho, después de los 60 no obliga, a los más pequeños tampoco. Que la invitación es poder también cambiar esas obras, ¿verdad? O sea, sí, a ver qué es lo que nos dispone. De hecho, cuando
escuchábamos el Evangelio hace 8 días. Es bien bonito porque ese Evangelio está tomado de Mateo en el capítulo 6, donde el corazón de ese capítulo 6 es la enseñanza del Padre Nuestro. Y donde, si nos recordamos, siempre es: y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Y cuando ayunes, no te pongas cara triste y perfúmate la cabeza, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Y cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, y tu Padre que ve lo secreto. ¿Cuál es entonces el centro? ¿Cuál es la finalidad? ¿Ayunar por ayunar o ponerme en relación con el Padre? Es ponerme en relación con Dios, ¿no? Entonces, ¿de qué otros modos también yo, que a lo mejor por motivos de salud no lo puedo hacer, de qué otros modos sí me puedo poner en esa relación con Dios, mi Padre, y vivirme como hijo y también, por ende, como hermano con los demás, ¿sí? Entonces, esa es la invitación que yo creo que está también a la base, ¿no? Llevarme a esa relación con Dios, ese vínculo, ese encuentro, ¿no? De hecho, le mandé a Karina, y yo creo que se los va a mandar, bueno, tanto la presentación como el materialito, que es un poquito más amplio, porque está una selección un poquito más amplia de los textos del Papa, y donde les propongo también, así, casi casi como telegramas, por ejemplo, al nivel de la comprensión, esto que acabamos de decir del Evangelio que se usó el miércoles de ceniza. Y también algunas pistas, tanto para el domingo que ya pasó, domingo de las tentaciones, siguiente domingo que es el de la transfiguración, y el tercero, cuarto y quinto domingos de Cuaresma, alguna pista así como para entender más por qué están puestos ahí, ¿sí? Ya la invitación luego es que estos otros 2 etapas o niveles, que son el encuentro, el rostro de Dios que se me presenta para establecer una relación con Él, pues que lo vayamos haciendo, ¿verdad? A ver, esta imagen que ahorita nos presentó el Papa de Dios, ¿cuál es, no? Entonces, esa imagen que nos presentó el Evangelio del miércoles de ceniza, ¿cuál es? La imagen de Jesús tentado en el desierto, pero que enfrenta todo esto, movido por el Espíritu Santo, ¿cómo es? Lo que va a venir en la transfiguración en los siguientes domingos también, ¿cómo es? ¿No? Y ya luego eso me va a dar también la pista para el tercer pasito, ¿no? Cómo irlo poniendo en práctica. Pero sí necesitamos irnos como paso a pasito, ¿verdad? Ir entendiendo dentro del conjunto del tiempo de Cuaresma, como está pensado desde esa lógica del bautismo renovado en la Pascua. Entonces ahí se inserta una ayuda importante, va a ser todo el carácter penitencial, pero no es lo primero. Entonces, ¿por qué? Porque el rostro de Dios que estoy llamado a encontrar es este rostro de un Dios que hace bella y verdadera mi vida y me hace capaz de contribuir a que también la vida de otros sea bella, verdadera, gustable. Entonces, ¿eso a qué me invita, no? Y si se fija, no es luego, entonces, ¿qué tengo que hacer, no? Ah, tengo que ayunar, tengo que dar mucha limosna, tengo que rezar mucho. Espérate, son cosas muy buenas, pero vámonos sin correr, ¿no? ¿Alguien más? ¿Algo que no haya quedado claro? Le pido yo de favor, padre, si nos puede volver a comentar ahorita, este primer domingo de Cuaresma es de tentación, el segundo de qué es, y luego tercero, cuarto y quinto, por favor. El segundo es la transfiguración. Transfiguración. Ok, y luego Y los tercero, cuarto. siguientes, eso se los dejo de tarea, ¿qué les parece? Pero a ver, el tema que va a estar en los siguientes 3 domingos es la conversión integral. Ok, Eso pide una respuesta a la iniciativa de Dios. Ahí vamos a estar invitados a reconocer la iniciativa de Dios, que es gratuita, que llama a nuestra respuesta. Sabemos que el Señor nos deja libres, no nos obliga. Entonces,
ahí está esa invitación y va a quedar de manifiesto, ¿sí? Pero entonces es reconocer esa iniciativa de Dios y cómo nuestra respuesta está implicada. Y esto es un proceso también de regeneración que nos reconcilia con Dios por el sacrificio de Cristo, ¿sí? Esto luego se va a traducir en una nueva existencia donde hacemos la experiencia del perdón gratuito de Dios, ¿sí? El dinamismo interno de la penitencia personal va interiorizada en todos estos domingos, ¿no? Pero bueno, estas pistas que digo son muy breves y están así, son 2, 3 rengloncitos por tema, están en el material que le mandé también a Karina para que les haga llegar, ¿verdad? Muchísimas y la propuesta es, con gusto, la propuesta es que pueden hacer los siguientes 2 pasos, ¿no? A ver, ya escuché la palabra de Dios, ya la leí, esta palabra que va a ser proclamada este domingo, ¿cuál es el rostro de Dios que se me regala ahí? Y luego, ¿cómo llevo a la práctica esa relación con Dios? ¿No? Y que lo podamos ir haciendo así como cada domingo. Si alguien tiene oportunidad de participar en la Eucaristía entre semana o de tomar su misal y ver las lecturas, también padrísimo, se puede hacer. Pero digamos que el caminito como más general o más amplio, que son los domingos, ahí está plasmado, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, pues le damos gracias al Señor que nos ha permitido hoy encontrarnos y también iniciar juntos este camino de Cuaresma que, a ver, el ciclo litúrgico podríamos verlo solamente así como algo circular, ¿no? Vuelve a comenzar y vuelve a comenzar. Pero la idea es que vaya siendo más como un tornillo, ¿no? Que va dando vueltas, pero también va haciéndonos ganar en profundidad, porque lo que quiere es transformar nuestro interior, ¿no? Transformar nuestra persona para irla configurando con Jesús. Por eso lo importante es acercarnos a todos los misterios de la vida de Cristo y cómo el Espíritu Santo lo va llevando, ¿sí? Y que entonces ese espiral, pero vaya ganando en profundidad, pero al mismo tiempo luego vaya ganando hacia el exterior, como en proyección, ¿no? Y no porque me voy a saber todos los pasajes de la Biblia, o voy a hablar como en parábolas, no, no. Pero en mi vida, en ese esfuerzo por poner en práctica la palabra, por encarnarla y dejarle al Espíritu Santo que haga su tarea en mí, cada vuelta me va haciendo ganar en una mayor proyección, ¿no? Se va expresando más plenamente esa acción de Dios en nosotros, ¿no? Entonces no es que volvemos a pasar por el mismo sitio, ¿no? Sino que vamos ganando en profundidad, pero también en proyección. Y también sabemos que la palabra de Dios siempre es nueva. ¿Por qué? Porque aunque hace un año, en miércoles de ceniza, escuchamos la misma lectura y eso vayan a revisarlo en los misales, es la misma, la situación en la que la escuchamos es diferente para cada uno de nosotros. Entonces hay algo más. Y a lo mejor hay algún detalle con el que yo no me había fijado. ¿Sí? Y algo que el Señor me regala, que también se vuelve como todo un riel para seguir, ¿no? No para irme, pues nada más como, bueno, ya cumplí, check, ¿no? Ya pasó. ¿Qué más sigue?
sino ahora, ¿cómo gano en una mayor identificación con Jesús? ¿Sí? Pues muchísimas gracias de su presencia, gracias de que pudieron organizar este encuentro, que sea de veras muy fecundo este tiempo de Cuaresma, vivido de la mano del Señor, que sea una oportunidad de encuentro, de reencuentro con su amor, de reencuentro fraterno, que también sabemos, pues siempre nos envía. Somos discípulos misioneros, es decir, dentro de nuestra identidad está también el hacer cercano a otros este amor que el Señor nos regala, ¿sí? Les invito entonces a que podamos, no sé si alguien tenía preparada la oración, sino, No. pues les invito a que podamos concluir con la oración de los hijos de Dios, que les decía es el corazón de ese capítulo 6 de Mateo, que es bellísimo porque centra nuestra atención en la relación fundamental que es la relación con el Padre Dios, ¿no? Y es el que queremos reencontrar también en este camino, es el que resucita a Jesús, es el que quiere eso para nosotros, que vivamos como resucitados, que participemos de la vida plena de su Hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pedimos también la materna protección de María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias a todos también ahí por sus mensajes. Terminamos con la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Espíritu Santo, que es fuente de toda pureza, se las comunique por medio de la cruz, que guarde nuestros cuerpos, nuestras almas y familias y comunidades, siempre puros y sin mancha, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos acompañe siempre. Amén. Amén. Jesús, Salvador de los hombres, con María todo, sin ella nada. ánimo firme, Viva la cruz. Viva la cruz. Beata Concepción Cabrera de Armida, Ruega por nosotros. nosotros. muy buenas noches. Gracias. Igualmente. Gracias. Gracias. Padre, Dios bendiga. Gracias. Gracias a todos, que estén bien, que descansen. Igualmente. Gracias, Padre, igualmente. Gracias. Gracias, Padre. Bendiciones. Muchas bendiciones para todos. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Dios en ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.